Muy buenos días, apreciados estudiantes. En esta oportunidad vamos a empezar a hacer algunas cortas precisiones en relación con uno de los temas que nos quedaban pendientes en los actos procesales de contradicción, y es lo que tiene que ver con las excepciones previas. Anteriormente habíamos estado hablando de las excepciones de fondo, ya hablamos sobre su naturaleza, sobre las condiciones en las cuales se debe alegar. Recuerden que la regla general es: toda excepción de fondo se debe alegar dentro del término del traslado de la demanda. Ya estuvimos hablando en qué casos el juez tiene la posibilidad de hacer una declaratoria de oficio y en qué casos, como estos que aparecen acá, obligatoriamente debe haber una alegación de la parte, so pena de que el juez no pueda hacer pronunciamiento sobre ese hecho que constituye excepción previa al momento de resolver el litigio en la sentencia. En esta oportunidad nos vamos a concentrar únicamente en las excepciones previas, que como ya habíamos hablado en oportunidades anteriores, las excepciones previas son simplemente mecanismos que, al igual que como lo hacen las nulidades procesales, de ahí la relación estrecha que tienen los dos, son mecanismos para tratar de depurar el proceso de manera que se evite que queden ciertos errores de trámite, errores procedimentales, algunos que inclusive pueden afectar seriamente el curso del proceso. Hay otros que no necesariamente pueden afectar el curso del proceso, y eso es lo que genera que, por ejemplo, el artículo 134 y 135 nos hable un poco más adelante de causales de nulidad que se puedan sanear porque justamente la persona no hizo la alegación de la situación anómala en el momento en el que tuvo la oportunidad de proponer una excepción previa. Como yo les había dicho también en repetidas oportunidades, no basta con decir que las excepciones previas atacan el procedimiento. Yo personalmente tengo que discrepar un poquito de esa visión porque no es propiamente una forma de ataque, simplemente es una forma de hacer depuración del proceso. Advertirle al juez que hay errores de tipo procedimental, algunos subsanables, otros definitivamente dan al traste con todo el trámite procesal, pero se debe hacer la advertencia desde antes inclusive de que comience en forma el debate procesal. De hecho, por eso es que reciben esa denominación de excepciones previas. Características generales que tienen estas excepciones previas y es su taxatividad. Si nos vamos, por ejemplo, al artículo 100, en ese artículo 100 del Código General del Proceso vamos a encontrar un listado de 11 excepciones previas, 11 situaciones, todas relacionadas con aspectos de carácter procedimental, falta de jurisdicción, compromiso, inexistencia del demandante del demandado, etc. Todas cuestiones de carácter procedimental que deben, ojo con esto, deben ser advertidas por las partes. ¿En qué momento? Pues en el momento en el que se les notifique de cualquier manera el auto admisorio de la demanda, por regla general, y tengan la oportunidad de pronunciarse en ese término de traslado. Insisto, es la regla general. ¿Por qué? Un poquitico más adelante vamos a ver que en algunos procesos especiales las causales de excepción previa no se alegan en escrito separado durante el trámite durante el traslado de la demanda, sino que se alegan es mediante o como sustento del recurso de reposición contra el auto que admitió la demanda. Pero vamos a mirar entonces, en primer lugar, el esquema en la generalidad de los procesos, y luego vamos a mirar los casos que son muy especiales. Ya hablábamos de que esas excepciones previas aluden a aspectos procesales, se presentan en escrito separado. ¿Por qué se presentan en escrito separado? Y esto lo dice el artículo 101 del Código General del Proceso. Básicamente es por una cuestión técnicamente de organización para el juez como director del proceso.
Como son cuestiones que no están tocando el fondo del debate, pues entonces lo que le están diciendo a la persona que las alega es preséntelas en escrito separado, escrito que va anexo, por decirlo de alguna manera, a la contestación de la demanda o la demanda de reconvención o lo que sea que quiera interponer como acto procesal de contradicción. ¿Para qué? Para que el juez pueda darle el trámite que corresponde según el artículo 101 del Código General del Proceso y decidir lo pertinente sin tener que meter las manos, por decirlo así, en el debate central, en la litis como tal, en el del proceso que hace referencia ya a los temas de carácter sustancial. Obviamente, una vez se presente ese escrito por parte del demandado, pues se le debe dar la oportunidad al demandante, en este caso de 3 días, para que el demandado tenga la posibilidad de una de dos cosas. Pronunciarse explicando por qué no debería darse por declarada esa excepción de fondo, reconocerse la excepción, esa excepción previa, o en algunos casos, simplemente en esos 3 días subsanar el error, si es que se trata de un error subsanable, subsanar el error que el demandante está diciendo se ha presentado en el trámite procesal hasta ese momento. Y precisamente, si miramos, por ejemplo, el artículo 101, en donde vamos a encontrar todo este listado, nos vamos a encontrar con que en algunos casos el error se puede subsanar y en otros casos, pues sencillamente el hecho de que el juez mediante auto decrete que en efecto prospera la excepción previa, pues básicamente se da por terminado el proceso. Entonces pensemos en lo siguiente, digamos que la excepción previa que se propuso fue la ineptitud de la demanda. ¿Qué quiere decir ineptitud de la demanda? Pues simplemente que se presentó la demanda, el juez la admitió, pero la demanda no cumplía a cabalidad con todos los requisitos formales que ya conocemos del artículo 82 del Código General del Proceso. Por ejemplo, faltó la prueba de la existencia y representación legal de una de las partes, faltó un certificado y que era obligatorio, como ocurre en el caso de la declaración de pertenencia, en el caso de los procesos de servidumbre, etc. Y entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que en ese caso específico, en ese término de 3 días, el demandante perfectamente puede decir, ok, ya sé, se cometió un error, y entonces sencillamente en ese término de 3 días puede subsanar el error que la otra parte le está endilgando y sencillamente el proceso puede continuar normalmente. Pero hay otros casos en donde la historia puede no terminar de la mejor manera. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la excepción previa que tiene que ver con la existencia de compromiso o cláusula compromisoria. En oportunidades anteriores ya estuvimos hablando de la naturaleza de estos acuerdos que son los que dan origen a la justicia arbitral. Entonces, ¿qué sucede? Si el demandado al momento de proponer la excepción en efecto allega el escrito donde está contenido el compromiso o la cláusula compromisoria, pues al juez en el auto, cuando tome la decisión sobre la excepción previa, no le va a quedar otra opción que dar por terminado el proceso. ¿Por qué? Porque resulta que el compromiso o la cláusula compromisoria lo que están diciendo es, señor juez, usted no puede ser competente para conocer de este proceso, sino que el proceso debe ser de conocimiento de un tribunal de arbitramiento. Y entonces en ese caso lo que tiene que hacer el juez simplemente es decretar la terminación del proceso por medio de auto, devolver los documentos, la demanda, la contestación y todo a cada una de las partes. Y aquí vamos a tener mucho cuidado con lo que dicen el artículo 94 y el numeral cuarto del artículo 95. Y es una disposición muy particular que entra en vigencia, o que entró en vigencia, perdón, con el Código General del Proceso. Y es lo siguiente. Miremos, por favor, el artículo 90 y, el numeral
cuarto del artículo 95 del Código General del Proceso. Primero habíamos visto, y esto ya lo hablamos en clase, en el artículo 94, el efecto de interrupción sobre prescripción y caducidad que tiene el hecho de presentar la demanda. Sin embargo, tenemos que ir un poquito más allá cuando prospera la excepción previa de compromiso o cláusula compromisoria, y es la disposición nueva que aparece en el numeral 4 y dice: cuando el proceso termine por haber prosperado la excepción de compromiso o cláusula, salvo que se promueva el respectivo proceso arbitral dentro de los 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria del auto que dé por terminado el proceso. El artículo 95, como ustedes pueden ver, habla de los casos en los que ocurre la ineficacia de la interrupción de la prescripción y la operancia de la caducidad. Entonces, ¿qué sucede? Ojo con esto. En principio, el hecho de que el juez declare que prospera esta excepción, pues obviamente es como si no se hubiese presentado nada y por ende el término de prescripción y de caducidad no se entiende interrumpido. Pero ojo con esto, miren que el Código General del Proceso le lanza un salvavidas, en este caso al demandante. Le dice al demandante: vea, si a usted le declaran que prosperó esa excepción, vaya e inicie, presente la solicitud de convocatoria del Tribunal de Arbitramiento, un área que pues ustedes van a tener la oportunidad de manejar con más detalle el próximo semestre. Vaya y haga la solicitud de convocatoria o la demanda arbitral dentro de los 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria del auto en donde se le dio por terminado el proceso. ¿Para qué? Para que la fecha en la que usted presentó la demanda, pues esa fecha se le mantenga todavía como la fecha en la cual se interrumpió la prescripción. ¿Qué quiere decir esto? Pues miren que es una forma de decirle, en este caso específico de esta excepción, decirle al demandante: miren que no todo está perdido por el hecho de que le haya prosperado al demandado la excepción previa de compromiso o cláusula compromisoria. Hay otros casos, por ejemplo, en donde se cae de su propio peso, ¿cierto? Si estamos diciendo que en efecto se demandó, ya habíamos hablado en algún momento, a una persona que no existe, o bien porque ya murió, o porque se demandó pensando que era una sociedad comercial y resulta que no, era un establecimiento de comercio simplemente, pero no era una sociedad comercial, por ende no es persona jurídica, pues en ese caso, si no tenemos a un sujeto que exista para que haga las veces de parte, pues al juez no le va a quedar otra opción que dar por terminado el proceso. Hay otros casos, por ejemplo, como este. No se hicieron las citaciones que la ley exige. ¿A qué estamos haciendo referencia acá? Resulta que en algunos procesos, pensemos por ejemplo en los procesos de familia, pensemos por ejemplo en los procesos en los que se va a hablar sobre patria potestad, en los procesos en donde se va a hablar sobre la inhabilitación de una persona, de manera que se le van a restringir el ejercicio de ciertos derechos y el ejercicio de su capacidad jurídica. En esos casos, la ley exige que se cite, por ejemplo, al defensor de familia, ordena que se notifique al Ministerio Público y esas notificaciones. Hay otros casos en donde, por ejemplo, procesos de pertenencia, se tiene que hacer también citación o notificación a la unidad de restitución de tierras, etc. Hay ciertas autoridades que, dependiendo del tipo de proceso, deben ser informadas de la existencia del proceso, y entonces si esas citaciones no se han hecho, pues esa condición se debe proponer como excepción previa. Pero entonces, ¿qué sucede? Cuando el juez por auto decrete que sí, que en efecto ese fue un error que se cometió y de hecho es un error de alguna manera endilgable al juzgado, pues entonces en el auto en donde decida sobre la excepción, lo que va a hacer el juez es ordenar la citación que fuese del caso, la citación que fuese pertinente. Hay otro caso, por ejemplo, que nosotros ya lo hemos visto varias veces, y es cuando estábamos hablando de un litisconsorcio, bien por activa, bien por pasiva, y no se incluyeron a todos los litisconsortes en la demanda. En ese caso, recordemos el artículo 61 del Código General del Proceso,
pues lo que debe hacer el juez en el auto donde resuelva, según el 101, en el auto donde resuelva sobre la excepción, debe ordenar que se haga la integración del contradictorio para que estén presentes todas las personas que en efecto deben estar presentes durante el trámite procesal.